Continuamos hablando sobre el cultivo de soja y en este caso vamos a compartir una nota que le realizamos al ingeniero Juan Pablo Monzón, profesional de INTA Balcarce. Juan Pablo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Hernán. Bueno, lo que está interesante de ver para este ensayo, acá tenemos, es un ensayo que, como pueden apreciar, está hecho en un ambiente, digamos, debajo de un suelo profundo. Tenemos variedades que van desde grupo corto hasta grupo 3 corto hasta 4 largo. Y como pueden ver, en general, digamos, lo que hace al paisaje de esta región, tenemos suelos como este que estamos acá, digamos, son suelos profundos asociados a zonas más deprimidas del paisaje, donde el riesgo de heladas va a ser mayor, en contraposición a zonas de loma con mayor presencia de tosca y asociadas a un periodo libre de heladas algo mayor que en el caso del bajo. Entonces nosotros trabajamos mucho en el concepto de manejo de la soja por ambientes. En el caso de un ambiente de loma con presencia de tosca, ahí la principal restricción que vamos a tener para el rendimiento va a ser el déficit hídrico que podamos tener, sobre todo los meses de enero. En contraposición, el ambiente de bajo vamos a tener, no vamos a tener las mismas limitaciones, vamos a tener principalmente limitaciones asociadas con las bajas temperaturas, pero vamos a tener muy buena disponibilidad hídrica durante, o una disponibilidad hídrica mejor durante el mes de enero. Por lo tanto, estaríamos pensando como en estrategias diferentes y en grupos de soja y de manejo diferente, ¿no? Estaríamos pasando de variedades más largas, como las que estamos viendo en esta red, para el ambiente de loma, asociado a fecha de siembra más tardía, con la idea de diferir el periodo crítico en condiciones de mejor balance hídrico. Y por otro lado, los ambientes bajos, vamos a tratar de aprovechar lo que es el periodo de mayor radiación y mejor temperatura para poder aprovechar el potencial de rendimiento. Vamos a estar asociados a sembrar algo más temprano, no demasiado temprano, porque como decíamos son ambientes de mayor riesgo de heladas, y grupos más cortos para que el periodo crítico ocurra en condiciones de mejor radiación y temperatura. Lo que hace el manejo de densidades y de espaciamiento en hileras va a estar relacionado justamente a ese tipo de ambiente. Siempre teniendo en cuenta también lo que comentaba Mariana Montoya, que es la encargada de, digamos, de fitopatología, nuestra referente en fitopatología en soja en la estación experimental, que no debemos tanto ni excedernos en achicar demasiado el espaciamiento entre hileras ni en la densidad de plantas por todas las enfermedades asociadas como cancro, esclerotinia y demás. Hay un concepto, Juan Pablo, que realmente, bueno, yo creo que es innovador para el productor agropecuario, para el productor de soja. Ustedes recién lo estaban comentando, que no es fácil, bueno, llevar estos conceptos, ¿no es cierto?, al gran cultivo. Y digo esto porque en general, cuando el productor siembra en forma tardía, aplica más densidad de siembra y estrecha hileras, en contraposición, lógicamente, al tema que estás conversando, estás hablando, que tiene que ver con enfermedades y demás. Es decir, ¿cómo podemos o cómo se puede transmitir, ¿no es cierto?, ese concepto para que el productor, bueno, pueda ir buscando densidad, fecha de siembra y variedad? Bien, lo que vos decís, Hernán, es cierto. Lo que pasa es que cuando uno está hablando de fechas, para un mismo ambiente, fechas de siembras tempranas van a estar asociadas a menores temperaturas durante el periodo de crecimiento vegetativo. O sea, pensemos, fecha de siembra temprana, estaríamos hablando de fines de octubre, los primeros días de noviembre. Ahí vamos a tener un crecimiento vegetativo que va a ser menor por las bajas temperaturas. Entonces ese menor crecimiento vegetativo, para nosotros lograr el objetivo que siempre debe ser tener un cultivo que en R3, R4, que es el inicio del periodo crítico, necesitamos tener la mayor cantidad de cobertura, tener por lo menos un 95% de intercepción de la radiación, o hablándolo, digamos, más en criollo, diría que el cultivo cubra perfectamente toda la superficie y no llegue, digamos, el sol al suelo. Entonces, vamos de vuelta. Fecha de siembra temprana, fin de octubre, principio de noviembre, van a estar asociados a menor crecimiento vegetativo del cultivo por las bajas temperaturas. Eso hay que compensarlo a través de algo más de densidad de planta y menor espaciamiento en hilera. En la medida que nos vamos atrasando las fechas de siembra, estemos pensando en un 15, 20 de noviembre o la segunda quincena de noviembre, vamos a tener mejores condiciones para el crecimiento vegetativo. Por lo tanto, tendríamos que estar pensando en bajar densidad de siembra y aumentar el espaciamiento entre hileras para lograr cubrir adecuadamente y no tener un crecimiento vegetativo en exceso.
Bueno, continuamos aquí en este campo experimental donde se están llevando a cabo ensayos de producción de variedades de soja y vamos a conversar con el ingeniero Hernán Sanrosas, que es profesional de la Estación Experimental INTA Balcarce, que es especialista en lo que tiene que ver con fertilización y fertilidad. Bueno, vamos a ver un poco, a ver qué están haciendo, qué están llevando a cabo en este campo con los diferentes elementos. En principio hablando, claro, de los macroelementos. Hernán, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Hernán. Bueno, hoy un poco en la charla lo que vimos es la importancia de una adecuada provisión de nutrientes para el rendimiento en soja. Como sabemos, el nitrógeno es un macronutriente en el cual la soja tiene altos requerimientos. Estamos hablando de que para producir 1 tonelada de grano la soja necesita acumular en biomasa aérea aproximadamente 80 kilos de nitrógeno, o sea que una soja de 4 toneladas necesitaría acumular 320 kilos de nitrógeno, o un poco más quizás si tenemos en cuenta raíces. Y resaltamos la importancia de lograr una adecuada fijación biológica del nitrógeno. Para eso, aspecto fundamental es el estado hídrico. Se conoce que la fijación biológica es muy sensible a la deficiencia hídrica, inclusive más sensible que la fotosíntesis o la absorción de nitrógeno del suelo. Por lo tanto, tenemos que hilar muy fino para que el cultivo tenga la mayor disponibilidad de agua posible y por lo tanto ese proceso se afecte lo menos posible. Obviamente que también la fijación biológica es afectado por otros factores como acidez del suelo, nivel de otros nutrientes, en particular fósforo y azufre, por temperatura. Hay cosas que se pueden manejar y hay cosas que no. Todo lo que sea mantener adecuados niveles de otros nutrientes en el suelo es posible de manejarlo. En cambio, temperatura ya es un poco más difícil. Nitrógeno, volviendo al nitrógeno, también es importante, obviamente, aunque es conocido, tener inoculantes de adecuada calidad. O sea, elevada cantidad de inóculos por unidad de volumen, sin un fertilizante líquido. Todo lo que sea protección de la semilla, agregar protectores, eso es muy importante. Por el lado del fósforo, un poco hemos repetido conceptos ya conocidos, digamos. El principal es que tenemos que hacer análisis de suelo para saber lo que nuestros suelos nos dan. En Argentina se muestrea muy poco. Yo daba un número que lo calculó Fernando García, que da como resultado que en Argentina sacamos una muestra de suelo cada 250 hectáreas, mientras que en países vecinos como Brasil, por ejemplo, sacan una cada 50 hectáreas. O sea que se muestrea muy poco suelo, o sea, no sabemos lo que el suelo nos da. Se aplican dosis fijas, independientemente del nivel de fósforo en el suelo, y eso obviamente puede haber casos en que nos haga perder rendimiento o en otros casos que estemos invirtiendo en un insumo que no es necesario. La recomendación sería entonces para el productor, más allá de estas dosis fijas que vos decís, esos 80 kilos o 100 kilos históricos, muestrear el suelo y muestrear los diferentes ambientes dentro del potrero. Muestrear por ambiente, realizar un adecuado muestreo, o sea, no tomar una muestra cada 100 metros, una muestra compuesta, sino tener un adecuado número de submuestras, que puede variar entre 25 y 30 submuestras cada 20 o 30 hectáreas. Enviar las muestras bien, digamos, en adecuadas condiciones, no exponerla a altas temperaturas. Por supuesto, enviar las muestras al laboratorio que por lo menos estén dentro de la red de interlaboratorio que está haciendo tanto el Ministerio como el INTA y el INTA, laboratorios que nos pueden asegurar una elevada calidad de resultado, y eso es importante. Por supuesto, tenemos que separar ambiente para saber los niveles de rendimiento, porque la dosis, por ejemplo, para fósforo, no es la misma si un nivel de rendimiento de 3, 4 o 5 toneladas, porque, digamos, el criterio que se sigue, si estamos en un criterio de ir elevando el nivel de fósforo en el suelo, es reponer lo que se lleva al cultivo y agregar un extra, digamos, para ir mejorando de a poco el nivel de fósforo en el suelo, ya que el nutriente, por su movilidad en el suelo, lo permite.
Se nos ha terminado el tiempo, nos vamos, no sin antes sugerirles que consulten nuestra página web www.sudesteagropecuario.com.ar. Muchísimas gracias por su atención. Nos reencontramos la próxima semana con más Panorama Agropecuario. Muchas gracias.